propuesta que están haciendo y pensaba que poner esto junto en torno de la tarea de evaluar lo que se hizo y de planificar lo que se quiere hacer no admite una interpretación simplista, digamos, de la noción de derecho. Está claro que a la hora de evaluar en el marco del principio del derecho, lo que ustedes estarán finalmente preguntando, para decirlo de una manera más o menos rápida, es qué tanto esta universidad generó las condiciones para el ejercicio del derecho a la educación superior. Y decía, esto contiene una cantidad de complejidades y hay simplificaciones que no podemos admitir. Y digo que no podemos admitir no solo por una cuestión intelectual, de que como universitarios que somos tenemos que abordar la complejidad de las cosas, sino porque en la medida en que simplificamos la interpretación de en qué consiste el derecho a la educación superior, lo que hacemos es fallar en generar condiciones de su ejercicio. Esto es, hay un problema político contenido en esa simplificación. Entonces, les propongo repasar algunas de las simplificaciones que a mí me parece que circulan en torno de esta idea de la educación superior como derecho, que, quiero insistir, la idea misma de planificación contenida ahí me parece que obliga a salvar. La primera simplificación, que me parece es la más evidente, es equiparar derecho a la educación superior con ingreso irrestricto. Está claro que, si bien, evidentemente, no se puede restringir el acceso a un derecho, el derecho a la educación superior no equivale a ingreso irrestricto, en un sentido más o menos laxo, a las universidades o a las carreras. Cuando digo esto, digo en la interpretación más corriente de qué significa materializar una política restricto, que también, para decirlo rápido, podría traducirse en lo que quiero, donde quiero. Me parece que hay un problema acá, porque si interpretamos que el derecho a la educación superior se traduce así y no contrapesamos esa voluntad de estudiar algo en un lugar y cuando quiero, con alguna clase de planificación, lo que tendríamos es, y tenemos a veces, en algunos casos, un sistema universitario dimensionado casi exclusivamente por la voluntad individual o las vocaciones individuales expresadas coyunturalmente, además, en distintas épocas, por el conjunto de los jóvenes de este país, con lo cual, si atendiéramos exclusivamente a esto, probablemente tendríamos un sistema universitario casi exclusivamente dedicado a ofrecer carreras de derecho o de administración pública o de informática, según el caso, según la época, según lo que distintos asuntos convoquen las vocaciones y las voluntades individuales. Lo que hay ahí, a mi juicio, es una interpretación, yo diría, brutalmente liberal de la idea de derecho. El derecho no puede concretarse en esa lógica de suma de voluntades individuales, y el contrapeso, sin ninguna duda, es alguna clase de planificación de eso que una universidad hace y ofrece a sus jóvenes, planificación que deberá obedecer al segundo sentido del derecho a la educación superior, ¿sí? Y es que es también un derecho de la población y que nos vuelve a las universidades la obligación de responder a esos requerimientos de la población. Con esto quiero decir, la idea de que el derecho sea equivalente a ingreso irrestricto casi pone en primer plano un solo sentido del derecho a la educación superior, lo pone además sesgadamente y deja sin considerar el segundo sentido del derecho a la educación superior. Y acá aparece la tensión que tenemos todo el tiempo a las universidades en relación con a qué demandas o a qué necesidades o a qué requerimientos respondo. ¿Respondo más a la demanda potencial de los estudiantes que quieren estudiar tal o cual cosa, o trato de contrapesar eso con lo que, a través de distintos procesos, la universidad entendió
que era, por ejemplo, una oferta académica relevante para incidir, promover en el desarrollo económico, o cultural, o educativo, o productivo, o lo que sea de la región en la que está. Este es un asunto en sí mismo muy complejo, porque muchas veces las universidades tomamos decisiones sobre nuestra propuesta académica, sobre la base del modo en que entendemos los requerimientos, por ejemplo, de desarrollo de una zona, pero que no coinciden con lo que los chicos quieren hacer. Y tenemos carreras que decimos son muy relevantes, pero están vacías, ¿no? En mi universidad esto ha sido un problema en relación con algunos perfiles que la universidad sigue considerando son pertinentes, son relevantes en relación con los problemas del territorio en el que está implantada y, sin embargo, por distintas razones, que no viene al caso a analizar, en todo caso después podemos volver, tienen muy baja matrícula. Entonces resulta que a la hora de decir, esta universidad responde, obedece al principio del derecho a la educación, tenemos que saber que ahí adentro ya hay tensiones vinculadas con los dos sentidos del derecho y que evidentemente no podemos torcer la vara ni en un sentido ni en el otro, porque si torciéramos la vara hacia el lado, exclusivamente, hacia el lado de lo que una universidad, a través de las investigaciones que produce, sus posicionamientos políticos, entiende que es relevante o que puede llevar adelante o sostener una oferta que puede promover ciertos modos del desarrollo territorial, pero no va nadie a esas carreras, entonces tampoco está cumpliendo esa función, tampoco está promoviendo aquello que decía que quería promover. Por supuesto, esta cuestión o este problema se liga con otra idea que yo creo que también simplifica un poco, o a veces simplificamos, me incluyo, un poco cómo entendemos la idea de derecho, y es que el derecho a la educación superior lo garantiza una sola institución. Y acá tenemos otra cuestión. Está claro que la UMPA se está proponiendo mirarse a sí misma bajo este principio general del derecho, pero también está claro que si por definición el derecho es universal, una sola institución no puede estar llamada a garantizar su ejercicio plenamente. Es claramente una función del sistema universitario, lo que requiere ya otro nivel de planificación, no solo la planificación institucional, sino una planificación a nivel del sistema que permita de alguna manera asegurar que todos los jóvenes pueden acceder, si es que lo quieren, si es que quieren hacerlo, a la educación superior, pero que disponemos a la vez de algunas estrategias, de algunos mecanismos de, si se quiere, distribución de esas voluntades en el conjunto del sistema. Tenemos en el país, y Mónica lo sabe bien, carreras idénticas, muy próximas, superpuestas, o carreras prácticamente vacías que se replican en distintos lugares del país, ¿no? Cuando en realidad hay un problema sobre cómo, o vinculado con el modo en que el sistema promueve, digamos así, de cierta manera la distribución de la matrícula. Este es un tema muy complejo porque escapa a la decisión de una sola universidad y requiere la intervención de políticas estatales. Entonces ahí, en una situación o en un sistema universitario como el argentino, todavía en conformación, digamos así, con una articulación interna débil, diría yo, la implementación de políticas en este sentido se vuelven bastante dificultosas. El problema es que si no lo pensamos también en esa escala, cualquier evaluación a nivel institucional sobre la generación de condiciones para el ejercicio del derecho siempre va a dar mal, para decirlo de alguna manera. Siempre nos vamos a quedar un poco a mitad de camino por muchas razones, porque no vamos a poder garantizar vacantes ilimitadas, para decirlo así, para estudiar lo que las voluntades de los jóvenes expresen, porque en muchos casos una universidad puede decidir no querer seguir promoviendo la formación de profesionales en sectores que están saturados desde el punto de vista del mercado ocupacional
y querer además promover la formación de profesionales en otras áreas que no aparecen explícitamente en la demanda de los jóvenes, pero también sabemos que una universidad no solo responde a una demanda, también promueve demandas, las proyecta. Y en ese juego que en un proceso de evaluación y de planificación una universidad está confrontada a hacer, es evidente que llegará a un punto en el que si la demanda, digámoslo así, o las voluntades de los jóvenes de estudiar ciertas cosas no coinciden con las definiciones institucionales de cómo equilibrar su oferta en función de esta doble cara del derecho a la educación superior, tenemos que tomar algunas decisiones. Y esas decisiones se nos convierten, a los que decimos que la educación superior es un derecho, en un problema. La decisión es, por ejemplo, en cómo distribuyo unas oportunidades que son limitadas. No en términos de las oportunidades de acceso a la educación superior genéricamente hablando, las oportunidades de acceso a esta carrera acá, hoy. Y ahí aparecen, como ya sabemos, en el horizonte, por lo menos, dos alternativas. Una es, no limito nada y expando, tanto como la demanda me lo indique. La otra es, introduzco algunas limitaciones, pero tengo que definir con qué mecanismos distribuyo, cuáles son los mecanismos más justos para distribuir oportunidades limitadas. Recordemos que lo contrario del derecho es el privilegio, y el privilegio es obtener algo a costa de otro. Entonces, lo que tengo que garantizar es que esa distribución de vacantes no se haya obtenido a costa de otros. Y ahí aparecen, por supuesto, desde los exámenes, el mecanismo de sorteo, distintos mecanismos que yo creo que todavía tenemos que discutir mucho los universitarios sobre cuál garantiza o cuál posibilita una distribución más democrática y más justa de oportunidades que, quiero insistir, por definición son limitadas si se entienden como oportunidades de ingresar a una oferta académica en un lugar, un día específico. La otra cuestión que también creo yo simplifica bastante la idea de derecho, y ya se dijo acá en distintas oportunidades, es la idea de que el derecho es derecho al acceso, que se termina con la ampliación de las oportunidades de acceso a la educación superior. Está claro que si no se amplían las oportunidades de acceso, el derecho no puede ejercerse. También está claro, ya sabemos de sobra, que el puro ingreso a nuestras universidades no garantiza el ejercicio del derecho a la educación superior. También sabemos que el acceso requiere muchas veces de que ofrezcamos condiciones materiales para ingresar y para permanecer en la educación superior, pero también que las condiciones materiales, cuando digo condiciones materiales digo becas, vacantes, comedores, escuelas infantiles, etcétera. También sabemos que las condiciones materiales son necesarias, pero no son suficientes para asegurar que nuestros estudiantes permanezcan, aprendan y egresen de nuestras universidades. Esto vuelve la cuestión del derecho hacia un ámbito en el que pocas veces lo colocamos, que es el del aula. En cada aula se producen condiciones de ejercicio de un derecho o se vulneran derechos. En cada aula, y vinculado con las prácticas de enseñanza que llevamos adelante, es que generamos finalmente condiciones para aprender, para, insisto, introducirse plenamente en una cultura profesional y para egresar. Y acá se abre todo un universo de cuestiones sobre el que también tenemos todavía mucho para discutir los universitarios, especialmente cuando medimos qué tanto se amplió este derecho, no solo en términos cuantitativos, sino en términos del acceso de sectores tradicionalmente excluidos de la educación superior. Entonces ahí nos encontramos con un doble problema. Ampliamos el acceso, ingresan sectores con una tradición universitaria en sus familias más débil o más baja o inexistente, y nos encontramos con nuevos problemas
vinculados, sin ninguna duda, con el modo en que enseñamos, el modo en que hacemos las cosas en las universidades, que no tardamos en volver un problema del déficit de los que ingresan. Esto, por supuesto, es una cuestión muy compleja, pero es un problema en sí mismo que no puede quedar afuera de ninguna discusión sobre cómo evaluamos si efectivamente generamos condiciones para ejercer un derecho o no. Digo, son cuestiones complejas porque está claro que en la tradición universitaria y que en general en la enseñanza trabajamos con un modelo, con una idea, con una expectativa de quién es, qué atributos tiene un estudiante universitario, y que hoy podemos encontrar en nuestras aulas jóvenes que no parecen presentar esos atributos de entrada, y esos atributos no logramos convertirlos en contenidos de enseñanza. Seguimos pensándolos como atributos con los que alguien tiene que llegar a la universidad, y nos queda todavía lejos en entender cómo hacemos para convertir eso, con lo que antes se llegaba a la universidad, en algo que todos los docentes universitarios tenemos que enseñar. Por ahora, las salidas más rápidas que encontramos, y absolutamente ineficaces a juzgar por las cifras, es concentrar la transmisión de esos contenidos o la enseñanza de eso que hace que alguien reconozca que el que está ahí adelante es un estudiante universitario en algunos tramos de preparación para los ingresos a las carreras, muchos de esos que se llaman de vida universitaria o de preparación para la vida universitaria, cosas por el estilo, o incluso los que introducen a la escritura académica, etcétera, que no terminan de producir el efecto que esperamos, porque sin ninguna duda convertir esto en un contenido de enseñanza es una obligación que deberíamos llevar adelante todos los profesores a lo largo de la carrera. Entonces es un aprendizaje que está distribuido a lo largo de una carrera y que uno espera o bien encontrar antes de que entren, o bien concentrar en 2 o 3 meses de algún curso o algún taller preparatorio para acceder a estudios superiores. La otra simplificación que yo creo no está ausente en la discusión sobre el derecho a la universidad o el derecho a la educación superior, o la otra idea que a mí me parece que simplifica el asunto, es aquella que vendría a decir que por un lado está el principio del derecho y por otro lado el de la calidad, que son 2 cosas distintas. Me parece que queda claro que son 2 cosas distintas cuando decimos cosas como inclusión con calidad o cosas por el estilo. Yo entiendo que hay acá o lo planteo acá como una especie de simplificación, porque la idea de derecho es, o este principio de derecho a la universidad, derecho a la educación superior, es una idea compleja al punto tal que no puede sino contener el principio de calidad. Con esto quiero decir, nadie tiene derecho a acceder a un bien deteriorado. O dicho de otro modo, si el bien al que se accede está deteriorado, el derecho no se ejerció. Entonces, la idea misma de derecho supone el acceso a un bien valorado socialmente, a un bien relevante desde el punto de vista de la percepción social y relevante, por supuesto, en lo que le permite producir a alguien a lo largo de su vida. Mientras que, del otro lado, la calidad no contiene necesariamente la idea de derecho. Esto es, el principio de calidad no contiene necesariamente la idea de derecho. De hecho, en la historia de los sistemas educativos y de las universidades, hemos aprendido, y creo que sabemos bien, cómo generar una educación, una formación de altísima calidad para pocos. Sabemos hacer esto. El problema que enfrentamos a partir de que afirmamos que la educación superior es un derecho es cómo asegurar esos niveles de calidad para todos.
Esto tiene añadido un problema más, me parece a mí, que es que aun cuando encontráramos, no estoy segura que lo hayamos encontrado, pero aun cuando encontráramos el modo de asegurar altos niveles de calidad en la formación que ofrecemos, en la investigación que llevamos adelante, a la par que se masifican nuestras universidades, esto es, a la par que se amplía el acceso a este derecho, tiene lugar una suerte de paradoja que no es propia del ámbito universitario, por supuesto, podemos encontrarla en todos los niveles educativos a medida que se han ido masificando históricamente, y es que cuando un nivel educativo se masifica y una credencial de cierto nivel educativo se distribuye más ampliamente, el valor social de esa credencial baja. Por supuesto, no estoy diciendo que la calidad baja, no estoy diciendo que efectivamente lo que le ofrecimos es de menor calidad. Estoy diciendo que en términos de la percepción social hay cierta tendencia en el ámbito educativo a sospechar de que si algo se masificó, se degradó, ¿no? Que a la par que se masifica un nivel educativo, algo de lo que pasa ahí se degrada. Un sociólogo francés que se llama Hervé Hamon dice, es la lógica de la degradación por hacinamiento, ¿no? Lo que parece regir el modo en que socialmente miramos lo que pasa en los sistemas educativos. Esto, por supuesto, contiene problemas que son muy evidentes, y es que en la medida en que tengamos éxito en garantizar la ampliación de un derecho, pareciera o corremos el riesgo de que la percepción social de eso, del valor de eso que distribuimos baje. Entonces tenemos las universidades que asumir, me parece a mí, entender cómo funciona esta percepción, que por supuesto tiene muchas explicaciones, que no sé tampoco si vienen al caso ahora, para pensar muy cuidadosamente todo lo que compromete asegurar el derecho, entendiendo que el derecho tiene incrustada la idea de calidad. Y me parece que en el caso de las universidades está claro que esto está ligado con el modo en que una universidad garantiza derechos, equilibrando sus funciones, internamente equilibrando sus funciones, sus intereses, la distribución de los recursos, entre la formación que le ofrece a quienes acceden a ella y el conocimiento que produce, la validación del conocimiento que produce, la transferencia del conocimiento que produce, etc. ¿Por qué digo esto? Porque hay otra simplificación acá, me parece, cuando discutimos la cuestión del derecho, es que podríamos decirlo así, garantizar el derecho a la educación superior es poner todos nuestros recursos y nuestro interés institucional en formar jóvenes. A ver, tengamos más carreras, más docentes por materia, formemos los mejor, etcétera. Como si la cuestión del derecho se resolviera exclusivamente en el sobrepeso de la función de formación. Ahora bien, frente a la paradoja que acabo de mencionar, lo único que lo equilibra es que la función de investigación de una universidad, fundamentalmente, tenga también una importancia central. ¿Por qué? Porque es la producción de conocimiento y someter el conocimiento que una universidad produce a los respectivos reglas y mecanismos de validación que son propios de cada uno de los campos científicos, lo que permite que una universidad acumule autoridad científica, y con esto prestigio social, y con esto la posibilidad de que se valore socialmente lo que esa universidad hace. Dicho de otro modo, la credencial que damos, el diploma que damos en un acto de graduación, o más bien el valor de ese diploma, depende de la autoridad científica que una universidad ha logrado concentrar. Entonces, no se trata de dar muchos diplomas, garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior. Se trata de ofrecer unos diplomas que conserven altos niveles de reconocimiento social.
Mónica decía hoy que todos los diplomas valgan lo mismo, sean, o algo así, no tengan, se perciba en ellos el mismo valor social, se expida en la universidad que se expida. Para garantizar eso, hay que trabajar mucho en nuestras universidades, sobre todo si nos regimos o ponemos todas nuestras actividades bajo este marco del principio del derecho para equilibrar, insisto, estas funciones. Y, por supuesto, la relevancia social y la validez del conocimiento que producimos, si lo hacemos en el marco del segundo sentido del derecho a la educación, deberá someterse no solo a las reglas de los campos científicos, sino también deberá pasar las reglas o la validez o las reglas que indicarán la relevancia social de ese conocimiento. Entonces, tiene que ser un conocimiento reconocido en el propio campo científico, que permita acumular autoridad científica de esa universidad, y esto se acumula a través del trabajo de los investigadores y de los equipos que validan lo que hacen en sus respectivos campos, y también deberá pasar la prueba de la relevancia social. Y acá tenemos otra complejidad u otra tensión con la que sabemos que los académicos lidiamos todo el tiempo, y es que sabemos muy bien, porque hemos sido formados para eso, cuáles son y qué hay que hacer para pasar exitosamente las reglas de validación de un conocimiento del propio campo académico-científico, pero todavía no hemos terminado, me parece a mí, de producir indicadores rigurosos y que se puedan volver públicos, que den cuenta de la relevancia social del conocimiento que produce una universidad. Entonces, uno puede decir, produzco un conocimiento, esta universidad produce en sus distintas áreas conocimientos que podrían pasar la prueba de esta doble validación, pero así como la del campo científico se traduce en indicadores muy claros, objetivables, medibles, etcétera, la de qué tan relevante ha sido para promover cierto tipo de desarrollo en un territorio o a nivel nacional, todavía parece más difícil de medir. Y creo que ahí también tenemos una deuda, y que es una deuda vinculada con la posibilidad de generar condiciones plenas para el ejercicio del derecho a la educación superior. La otra simplificación que me parece que también tenemos que pensar un poco más, o la otra idea que me parece simplifica un poco el asunto, es la que equipara derecho con inclusión. Que cuando decimos derecho a la educación superior es lo mismo, equivale a hablar de inclusión en la educación superior. Y en este punto, desde mi perspectiva, orientar lo que una universidad hace bajo el principio del derecho es muy distinto que orientar lo que una universidad hace bajo la premisa de la inclusión. La primera diferencia y más fundamental para mí es que el derecho por definición es universal, mientras que la idea de inclusión y las políticas inclusivas están dirigidas no a todos, sino a un sector de la población que, por la razón que sea, por los indicadores que se elijan, ha sido definida ya como excluida. Esto es, las políticas de inclusión tienen como punto de partida, su punto de origen es una división. Hay ya unos que están incluidos y hay un sector de la población a los que definimos como excluidos, a los que dirigimos políticas específicas. En general, esas políticas específicas, que pueden traducirse de distintas maneras, en estrategias, en sostenes materiales, en ofertas específicas para ciertos sectores que se pretende incluir, me parece a mí no hacen más que consolidar la división que es el punto de origen. Eso es, más que suturar esa división, que es lo que pretenden las políticas inclusivas, lo que terminan haciendo en la medida en que se definen a sí mismas como inclusivas, esto es, como dirigidas a un sector excluido de la universidad, es profundizar esa división que está en el punto de origen. Podríamos encontrar un montón de ejemplos, pero alcanza con mirar en relación con sectores poblacionales muy distintos, las políticas que cada una de las universidades
vamos definiendo y que llevan el adjetivo inclusivo, que llevan el adjetivo programa de inclusión de proyecto inclusivo de no sé qué, incluso en algunos casos áreas dentro de las estructuras organizacionales que se definen como las áreas que concentran el desarrollo de acciones destinadas a incluir algunos que presumimos o que hemos definido por la aplicación de ciertos indicadores como excluidos de la educación superior. Cuando esto se instala en nuestras universidades, la pregunta que debemos colocar, o por lo menos la que yo me hago, gira hacia todas las otras acciones que no tienen el adjetivo inclusivo. ¿No? Si hay solo unas acciones que son inclusivas, ¿qué pasa con las otras? ¿Qué hacen las otras? ¿Excluyen? ¿Qué adjetivo les pondríamos? Y está claro que no les ponemos ningún adjetivo porque están dirigidas a la población que entendemos casi naturalmente está ya dentro de nuestras universidades. Y ahí es donde me parece que hay un problema sobre el que todavía tenemos que trabajar mucho. El mejor ejemplo de esta cuestión, me parece a mí, es el de la accesibilidad arquitectónica, la adaptación de los edificios para volverlos accesibles para estudiantes con discapacidad, o en general, en cualquier tipo de edificio, para personas con discapacidad. Suelen ser adaptaciones arquitectónicas que podemos usar todos. No están necesariamente ni solo dirigidas a un sector de la población. Un edificio podría tener solo rampas y no escaleras. Clorindo-T está hecho edificios solo con rampas. ¿Sí? Y cualquier persona puede transitar una rampa y no necesita transitar una escalera. Ahí hay, si se quiere, un ejemplo de una intervención que, a mi juicio, se orienta más bajo la idea de derecho que bajo la idea de inclusión. El problema es aquellas acciones que están solo dirigidas a un sector de la población. Desde esta perspectiva, a mi juicio, cuando hablamos de derecho, si hay una política orientada por el principio del derecho, no hacen falta políticas inclusivas. No necesitamos políticas inclusivas porque la idea de derecho es, per se, universal, y ahí en todo caso pensaremos en la universalización de algunas cosas. Por eso todos los problemas que nos generan los universitarios, cómo resolver algunos temas. Por ejemplo, el de la educación intercultural en nuestras universidades, cómo resolverlo que no sea generando algún circuito propio, específico, dentro de la universidad que inevitablemente y lamentablemente va a terminar degradado respecto de todos aquellos otros circuitos de formación que no tienen ningún adjetivo. Entonces creo que ahí también hay un asunto sobre el que todavía tenemos unas cuantas cosas para pensar. Y finalmente, me parece que cuando hablamos del derecho a la educación superior, o algunos hablan del derecho a la universidad, en este doble sentido, también hay que tener en cuenta que no hablamos solo del derecho a la educación. No se trata solo de educación o de educación formal, sino que las universidades, me parece, ponemos bajo el paraguas de este gran marco que es el derecho a la universidad o el derecho a la educación superior, otro conjunto de derechos que cada vez más creemos que somos responsables también de garantizar, como por ejemplo el derecho a la comunicación. Hoy en día buena parte del sistema universitario cuenta con un sistema de medios de comunicación que también pueden, a mi juicio deben, estar orientados por la idea de que la comunicación es un derecho. El derecho a la identidad, contenido en todos los procedimientos que las universidades estamos en obligación de implementar para ser capaces de albergar diversas identidades, tanto étnicas como de género, etcétera. El derecho a la cultura, y ahí tenemos también las universidades dentro del amplio marco del derecho a la educación superior, la responsabilidad de ampliar en todo lo posible, por fuera de lo que obligan los planes de estudio y lo que acreditamos formalmente, ampliar todo lo posible y diversificar todo lo posible el horizonte cultural
de quienes están en la universidad, de quienes acceden a ella como estudiantes y de quienes rodean la universidad. En la medida en que tengamos más posibilidades de llevar adelante este tipo de tareas, más claro está que la vara que nos permite medir si hacemos bien o mal las cosas no puede estar solo dentro de la universidad, ni puede exclusivamente restringirse al modo en que los universitarios decidimos que debemos hacer las cosas, sino que también debe abrir el juego y tiene que medirse en términos de qué tan capaces hemos sido de abrir, como instituciones públicas que somos, la posibilidad de ejercicio de otros derechos a quienes habitan los territorios en los que estamos instalados. Esto es un inventario, por supuesto, incompleto, pero que me parece que muestra que recién empezamos con este tema y quiero volver a lo que dije al principio. En la medida en que no abordemos de frente la complejidad de la cuestión del principio del derecho, esto es, en la medida en que no nos dejemos llevar por la tentación de convertir en retórica la cuestión de que la educación superior es un derecho, es que tenemos alguna chance de contribuir a garantizarlo. Me parece que si nos enamoramos de la retórica y seguimos más o menos haciendo las cosas como hacemos, simplificando los problemas, de verdad los problemas que contiene esta idea, hay por lo menos un principio político, a mi juicio fundamental, que vamos a estar desconociendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si han escrito alguna pregunta o si quieren hacerlo a viva voz. Los que no hayan escrito. Mientras yo aprovecho a pedirle a Gabriela si puede compartirnos algo que la semana pasada planteabas en el Consejo Provincial de Fortalecimiento y Planeamiento de la Educación Superior en la provincia, que hablaba de las demandas, las fuentes de demanda, de cuando uno debe definir una propuesta académica, ¿no? Sí. Una de las dimensiones que nosotros vamos a evaluar a lo largo de este proceso. Y mientras vamos viendo si hay otras preguntas. Sí, bueno, como estoy viniendo mucho a Santa Cruz, la semana pasada estuvimos en el Consejo Provincial de Planificación y Fortalecimiento de la Educación Superior y ahí planteamos algunas cuestiones que están muy presentes a la hora de planificar. En particular, en ese momento hablábamos de las propuestas de formación que una institución de educación superior decide sostener, que es la cuestión de cómo lee, a qué demanda o a qué necesidad responde esa propuesta de formación. Y que las universidades solemos jactarnos de que lo que hacemos responde a alguna clase de requerimiento, a alguna necesidad, alguna demanda de alguien. Y decíamos ahí que esta demanda puede ser, y esto está vinculado con estos dos sentidos del derecho a la educación, una necesidad o una demanda que se registra a nivel social, cultural, una demanda de desarrollo, etcétera. Puede ser directamente y plana la demanda de los jóvenes que quieren acceder a la educación superior. Y también la tercera fuente de demanda que consideramos en general las universidades y que a veces gana sobre todas dentro de nuestras universidades a la hora de definir qué carreras creamos, por ejemplo, o cuáles sostenemos, es la demanda interna, ¿no? La que se genera como resultado del desarrollo de equipos de investigación, de áreas, etcétera. Entonces decíamos que hay algunos problemas en relación con las demandas que también tenemos que considerar con cuidado y que en la Universidad de General Sarmiento
hace algunos años hemos debido confrontar cuando la universidad se propuso encarar la revisión de toda su oferta formativa, y una de las preguntas era ¿qué tanto respondió a las demandas que originalmente decía que iba a responder? Y ahí decíamos el otro día, hay por lo menos 4 problemas, los digo rápido. Uno, que es un problema de identificar la demanda o la necesidad. Hay un problema de identificación porque no es que uno sale y encuentra ahí necesidades de formación que más o menos sale a contabilizar, sino que las demandas se encarnan, no sabemos bien en quiénes, en individuos, en organizaciones, y que muchas veces, y este es el principal problema de identificación, las demandas que logramos detectar son contradictorias entre sí. Y suele pasar, como decía antes, que tenemos demandas contradictorias, por ejemplo, entre lo que los jóvenes en una encuesta nos dicen que les gustaría estudiar y lo que en un relevamiento, por ejemplo, desarrollo productivo de la zona, parece indicar que deberíamos ofrecer. Entonces, un primer nivel de problemas es ya simplemente identificarlas y de ver qué hacemos cuando las demandas que identificamos, puesto el caso que las pudiéramos identificar, resultan contradictorias entre sí. El otro problema que tenemos es cuál es el alcance, digamos así, de la necesidad o de la demanda de formación que detecto. Puesto el caso que hubiera detectado una, la primera pregunta es, acá hay una necesidad de formación, ¿qué es? ¿Local? ¿Es estricta? ¿Es de acá? ¿Es de Río Gallegos? ¿Es provincial? ¿Es regional? ¿Es una necesidad de formación a la que tenemos que dar respuesta a nivel nacional? Porque tiene que ver con alimentar, por ejemplo, con ciertos perfiles, el sistema científico-tecnológico nacional. Ahí también hay un problema, y el problema no es menor porque dependiendo de cómo definamos el alcance del requerimiento de formación al que estamos dando respuesta, dependerá el nivel de formación que resulte más adecuado para darle respuesta. Muchas veces las universidades respondemos a demandas locales y coyunturales, a necesidades de formación locales y coyunturales, con una propuesta de un nivel de formación que es el más permanente con el que contamos en la universidad, que es la formación de grado. Digo, es el más permanente porque es el que nos dimensiona, digámoslo así, las plantas docentes e investigadores. Pero a veces estoy creando, por ejemplo, una carrera de grado para dar respuesta a una demanda de formación que, como tiene un alcance restringido en términos geográficos, se va a acabar rápido, digamos así. Y que sé que le puedo dar respuesta en una cantidad de años, ¿sí? Y que después podría ofrecer otra propuesta de formación. Sin embargo, si le damos respuesta con nuestro nivel de formación más estable, resulta que lo que tengo va a ser una propuesta de formación muy estable para responder una demanda que ya cumplí hace rato. Eso pasa, alcanza con ver las propuestas de formación de las universidades, nos pasa bastante. Al mismo tiempo, cuando quiero crear o estamos creando carreras, por ejemplo, en nuestros niveles de formación más estables, es importante que el requerimiento al que vamos a responder se defina de la manera más polivalente posible. ¿Por qué? Porque tiene que poder cumplir un requerimiento que se sostenga en el tiempo. Que se sostenga en el tiempo, digo, en un tiempo largo. Las carreras que se crean en el sistema universitario están llamadas a permanecer indefinidamente. Entonces, ¿qué pasa? A veces, en cierto espíritu innovador, por ejemplo, que la Universidad General Sarmiento tuvo en su origen, su lema era una universidad innovadora, así se crea, se definieron perfiles profesionales muy innovadores, pero muy específicos, a los que se respondía con el nivel de grado. Entonces, lo que terminó pasando después de algunos años es que era necesario volver más polivalente ese perfil profesional para que esa carrera pudiera seguir dándole respuesta. Un ejemplo es ecología urbana, por ejemplo, como carrera de grado.
¿sí? Cuando en realidad los graduados decían, piden ecólogos, y yo digo que soy ecólogo urbano, y resulta que esto me está restringiendo el perfil profesional a un requerimiento y a una necesidad social que había sido detectada con mucha agudeza en el momento en el que se crea la universidad y que se crea esa carrera, que tenía que ver con uno de los principales problemas del desarrollo, del tipo de desarrollo urbano del conurbano bonaerense, que es el problema ambiental. Sin embargo, ahí pareciera que se dio un tipo de respuesta que no era mensurable, que no era adecuada para el tipo de requerimiento que se detectaba. El otro problema, la otra cuestión que puede aparecer es un problema de evaluación, porque puesto el caso que pudiéramos identificar demandas, puesto el caso que nos ponemos de acuerdo dentro de la universidad y equilibramos demanda interna y demanda externa y la de los estudiantes, puesto el caso que definimos correctamente con qué alcance y qué tipo de respuesta voy a dar a esa necesidad de formación, después aparece el problema de evaluación, que el problema de evaluación sería sencillamente, ¿cómo sé si respondí o no respondí a un requerimiento de desarrollo? ¿Cómo lo evalúo? Entonces, lo que rápidamente hacemos las universidades es ver si nuestros graduados están insertos en campos ocupacionales desde los cuales pueden promover cierto tipo de desarrollo. Bien, hacemos eso, pero también sabemos que investigativamente es muy difícil aislar qué de la actuación de ese profesional desde ese campo ocupacional está incidiendo en cierta forma de promoción del desarrollo, y mucho más difícil aislar es todavía qué de la formación que le dimos en la universidad interviene en el modo en que ese profesional configura su actuación para después producir, si es que lo pudiera medir, algún impacto en el desarrollo. El último problema es que todo intento de pensar y planificar lo que hacemos en términos de formación, respondiendo a requerimientos, necesidades o demandas sociales que podamos identificar, tiene límites. Tiene límites. Lo digo rápido. Límite 1, hay algunas necesidades de formación, algunos perfiles de formación cuyos requerimientos se pueden identificar y proyectar con mucha precisión. ¿Sí? El caso más prototípico es el de las carreras médicas o las carreras docentes. Yo puedo proyectar con precisión de aquí a cierta cantidad de años, por crecimiento vegetativo de la población, por cómo se va moviendo la matrícula, etcétera, qué profesores de qué voy a necesitar en qué lugar del país. Puedo proyectar con cierta precisión en el marco de ciertos modelos de desarrollo y de cierto movimiento de desarrollo productivo, qué cantidad de perfiles técnicos, por ejemplo, y en qué áreas necesito si es que se está promoviendo el desarrollo de ciertos sectores productivos. ¿Sí? Lo puedo hacer con cierta precisión. Ahora, hay muchos otros perfiles profesionales y académicos que las universidades formamos y que tenemos obligación de seguir sosteniendo, cuya proyección no podemos hacer nunca y ninguna planificación va a lograr atrapar. ¿Cuántos filósofos necesitamos? ¿Cuántos artistas necesitamos? ¿Cuántos filólogos? ¿Cuántos politólogos? ¿Cuántos sociólogos necesitamos? Es evidentemente una cuestión que no es susceptible de ser definida a través de ningún intento, por más sofisticado que sea, de identificación o de construcción de demandas. El segundo límite es que muchas veces las universidades sostenemos propuestas de formación contra demanda, en contra de lo que nos demandan, en contra de lo que nos demandan a veces los jóvenes y en contra de lo que nos demandan a veces ciertos modelos de desarrollo. Vuelvo a dar el ejemplo de la Universidad General Sarmiento. Se crea en la década del 90, en la zona noroeste del conurbano bonaerense, segundo cordón, pleno proceso de desindustrialización, con una puesta en crisis de, sobre todo, la industria de base química y farmacéutica que se desarrollaba en esa zona, y la universidad dice, lo que necesita, no lo que me demanda el modelo de desarrollo actual, lo que necesita esta región es desarrollo industrial, y vamos a crear un instituto de industria y vamos a crear carreras
vinculadas con el desarrollo industrial, tanto de ingeniería como de economía. ¿Por qué? Porque también es parte de nuestra obligación de crítica y de las consecuencias que sacamos también del conocimiento que producimos, a veces, a través de lo que hacemos, poner en discusión los modelos de desarrollo vigente y no simplemente responder a las demandas que estos modelos vienen planteando. Y el tercer límite es, en este tipo de cuestiones, que no se puede priorizar, aunque no nos queda más remedio, una fuente de demanda por sobre otra. Necesitamos siempre equilibrar la demanda interna, la demanda externa, digamos así, la del desarrollo y la demanda potencial de los jóvenes si queremos que lo que hacemos tenga alguna relevancia y alguna chance. Y acá otra vez puede ser un buen marco entender que el derecho tiene que responder a estas dos cuestiones, ¿no? Un poco por ahí iba la discusión de la semana pasada. Gabriela, tenemos 3 preguntas. No sé si querés que te lea las 3, Dale. por si podés relacionarlas. Una dice, en el caso que la Universidad Nacional de General Sarmiento haya realizado alguna evaluación, ¿cuál es la experiencia que estima que haya contribuido? En otra, ¿cómo resolver la tensión entre las carreras con baja matrícula y carreras con muchos graduados en el campo que ya no tienen trabajo? Y la otra refiere a cuáles serían las líneas para poder iniciar la reflexión sobre los procesos identitarios propios de transitar por la universidad y las nuevas subjetividades actuales con sus nuevos procesos de acceso al conocimiento. No, yo todas puedo decir, no sé, la verdad. Puedo contestar más o menos rápido. La primera, sí hubo en General Sarmiento la evaluación, el proceso de autoevaluación primero y la evaluación externa de la universidad se culminó en el año 2010, así que está este año cumpliendo sus 6 años. Por el lugar que yo ocupaba en el momento en el que empezó a realizarse la autoevaluación, no puedo dar una muy buena visión de cómo fue el proceso, porque no participaba todavía, recién había entrado a la universidad cuando empezó ese proceso de evaluación, que fue varios años antes del 2010. Sin embargo, el informe final de evaluación yo creo que permite formalizar y ha permitido en esta universidad poner arriba de la mesa algunos problemas que no eran desconocidos, me parece a mí, para la universidad, pero que les da una legitimidad, como decía Pablo, y lo formaliza de un cierto modo. Uno de ellos tenía que ver con la observación sobre lo que provocaba la estructura curricular de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que era una estructura común, con formación de ciclo básico, organizado en grandes áreas disciplinares, y luego un ciclo de formación profesional, que producía, entre otras cosas, distintos problemas, pero entre otros, una concentración de la matrícula de la universidad en la formación de los ciclos básicos, una tasa de pasaje muy baja hacia los ciclos de formación profesional y estudiantes detenidos durante mucho tiempo, en promedio casi el doble de la duración teórica del ciclo básico, en tramos de formación sumamente inespecíficos en relación con el perfil profesional que habían elegido o la carrera que habían elegido. Esto generaba toda otra cantidad de problemas que CONEAU observó y que suele volver a observar en los procesos de acreditación de carreras, que tiene que ver con la relación entre las unidades académicas de la universidad, porque en ese momento una unidad académica se ocupaba del ciclo básico y las otras de las distintas formaciones profesionales, y ahí lo que ocurría era un problema de articulación, ¿no?, entre unidades académicas y entre esos procesos de formación. Ese tipo de observaciones ha permitido a la universidad encarar un proceso muy complejo que se inició en el 2008, en sus primeros pasos, de revisión de toda esa estructura curricular, de
de análisis, por ejemplo, de qué tanto toda esta oferta respondió a lo que se quería que respondiera, qué hipótesis formativas habían finalmente mostrado que eran correctas y cuáles no, y producir una revisión de la oferta académica muy importante, y después un proceso de discusión que culminó también en una aprobación del Consejo Superior sobre una proyección más estratégica de hacia dónde convendría en los siguientes años expandir la propuesta académica de la universidad, un proceso que Mónica conoce bien, que fue muy complejo y que tuvo un pie importante en ese proceso de evaluación. Sobre cómo resolver el problema de carreras con baja matrícula, carreras con muchos graduados, que me imagino quiere decir carreras con baja matrícula y otras que tienen mucha matrícula, pero sus graduados no tienen trabajo, ¿no? Entiendo este problema. Creo que lo que tenemos ahí es el desafío de generar alguna estrategia de distribución de esa matrícula. Tenemos una experiencia desde hace muy poco tiempo, que es la de la promoción de ingreso y graduación de carreras de ingeniería en la Argentina, que han cumplido muy rápidamente las metas que se habían propuesto de graduación de ingenieros, más allá de que a mi juicio decir genéricamente hacen falta ingenieros en la Argentina es un poco del manual básico del desarrollismo, digamos, era un poco amplio, pero se han cumplido con políticas de promoción de esas carreras, becas particulares para las carreras que tenían base en ciencias exactas y que daban lugar a seguir estudios de perfil tecnológico, becas de terminalidad de ingeniería, que era el problema que se detectó en ingeniería, mayor promoción y mayor apertura de perfiles de ingeniería, que generó realmente un incremento muy importante de la matrícula de estas carreras. En general, para resolver estos problemas hay solo dos vías: o la restricción, decís, bueno, no dejo entrar más estudiantes a esta carrera que está saturada y que tiene graduados que no tienen posibilidades de inserción, o las estrategias de promoción y de redistribución de la matrícula. Hay muchos ejemplos de que sí funcionan y que me parece a mí hay que intentar por ese lado. Y la última, no sé si entiendo bien la cuestión de los procesos identitarios. Acá hay una referencia que liga esta referencia a los procesos identitarios y las nuevas subjetividades con los procesos de acceso al conocimiento. Creo que ahí hay un asunto interesante. Cuando decimos nuevas subjetividades, estamos también describiendo, digamos, o mostrando lo que puede ser y lo que quiere ser una universidad que se orienta bajo el principio del derecho. Y me parece que está claro que, insisto, si el principio es el del derecho y no el de la inclusión, la incorporación de nuevas subjetividades, si es que esto se pudiera detectar de esta manera, o de nuevas formas identitarias, o incluso que tengan lugar dentro de la universidad transformaciones identitarias y que la universidad quiera albergarlas y deba albergarlas, debe modificar todo lo que hace la universidad. Esto es, el tema de los procesos de acceso al conocimiento que permitan albergar nuevas formas de entender la vinculación con el conocimiento, la vinculación consigo mismo, etcétera, necesariamente alteran el conjunto de lo que hace la universidad y todos veremos enriquecida o modificada nuestra forma de acceso al conocimiento. Es muy fácil incluir por sectores, es decir, acá en este casillero y en estas carreras pongo a tales, acá pongo a tales, acá pongo a tales. El asunto es qué tan capaces somos de dejarnos conmover por eso nuevo que entra y de entender qué efectos tiene sobre las formas de acceso y de producción del conocimiento el acceso de esas nuevas subjetividades. Doy un ejemplo solo, que no sé si viene al caso porque capaz que no está pensando en esas nuevas identidades,
pero yo personalmente, doy un ejemplo personal porque no habla bien de mí en absoluto. Cuando entré por primera vez a General Sarmiento, yo venía a trabajar en la UBA exclusivamente, nacida y criada, y militaba y trabajaba y me gradué y todo lo hice en la Universidad de Buenos Aires. Cuando entré a trabajar en la Universidad General Sarmiento, el primer año que dicté una materia, yo soy pedagoga, les di para leer una investigación de la típica investigación sobre la educación y la vida de no sé qué, de sectores populares de tal zona del conurbano. Y no me di cuenta de nada, o sea, les di como leemos la investigación sobre los sectores populares del conurbano, y una estudiante estaba exponiendo una reseña o un comentario, no me acuerdo bien, sobre ese libro, y cuando termina de hacerlo me baja el libro y me dice, ¿ahora puedo dar mi opinión? Digo, sí, por supuesto. Me dice, yo soy los sectores populares, yo vivo en ese barrio, y ahora yo voy a decir los sí, los no, de lo que esta investigación indica. Por supuesto, la realidad, sabemos, no es transparente para los sujetos, y lo que esa persona decía no necesariamente cuestionaba los resultados de esa investigación. Lo impactante para mí es que los investigadores a esa altura no habíamos previsto jamás que esos que habían sido investigados iban a ser los que leyeran luego, los consumidores de ese conocimiento. Y ahí había claramente un nuevo lector, un nuevo sujeto que obligaba a modificar de plano cómo estaba pensando, por lo menos yo en ese momento, la cuestión del acceso al conocimiento, la educación, los sectores populares. Creo que el tema es qué tan capaces somos de hacer eso y de no dejar inalterado. Acá seguimos haciendo como las cosas como las hicimos siempre, y acá nos volvemos inclusivos, respetamos las identidades, etcétera. Eso yo creo que es un problema. Eso creo que es un problema. Una última, y apelando a tu capacidad de síntesis, ay, sí, por Dios, no la tengo. para luego agradecerte. ¿Cuál es su opinión respecto de las carreras con título intermedio? Y además, si la implementación de estas carreras podrían tener una relación directamente proporcional con la calidad. No, lo segundo no veo ninguna razón, francamente. No tengo una opinión ni a favor ni en contra de las carreras con título intermedio. Sí me parece que es un problema si el título intermedio no se otorga como resultado de un trayecto de formación orientado a un cierto perfil ocupacional. El título intermedio no es cualquier corte en una carrera y le certifico algo. Una carrera más corta, por ejemplo una tecnicatura superior, forma un perfil profesional específico. Si el título garantiza eso, no tengo ningún problema personal con eso. Sí tengo un problema personal con las carreras cortas o los títulos intermedios que se prevén ofrecer bajo la hipótesis de que buena parte de nuestros jóvenes no van a terminar una carrera larga. ¿Se entiende? Y empieza a aparecer esta idea de que, bueno, si estuvo 2 años es mejor que no haya estado nunca, entonces certifiquémosle de alguna manera que estuvo esos 2 años. Y la verdad es que creo que eso sí es un problema, y es un problema cuando la carrera corta, especialmente, se presume como aquello que ciertos sectores de la población necesitan o pueden. Eso es un problema. General Sarmiento, el proyecto de ley de creación de General Sarmiento decía, va a ser una universidad de carreras cortas, con salida laboral. Y quienes crearon esa universidad y trabajaron en su organización, una gente muy inteligente y eran todos muy sofisticados en cómo pensaban el asunto, pelearon hasta que sacaron eso de la ley, y no solo eso, decidieron esta universidad no va a tener carreras cortas con salida laboral. No las va a tener porque entendían que esa oferta destinada a ciertos sectores de la población lo que hacía era trasladar el supuesto valor asignado a la posición social de esos sectores a lo que la universidad haría. Recién después de 20 años, esta universidad dijo, estamos ya en condiciones de abrir carreras técnicas.